Hay nombres en la historia que resuenan por razones inquietantes. Ted Bundy, el hombre de rostro carismático y sonrisa encantadora, como también por ser uno de los asesinos más proliféricos y escalofriantes de Estados Unidos. Pero ¿qué fue realmente lo que le llevó a cometer estos crímenes tan atroces? Hoy, en el vídeo, vamos a explorar su psicología, el cóctel perfecto de carisma, manipulación y oscuridad. Pero antes de seguir con el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Como un hombre que parecía tenerlo todo se convirtió en un monstruo. ¿Nació así o fue creado por circunstancias? Theodore Robert Bundy nació en Vermont un 24 de noviembre de 1946 y nunca conoció a su padre, un veterano de las fuerzas aéreas, por lo que vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos. Durante este tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Pero más tarde él y su madre tienen que mudar con otros familiares debido al maltrato de su abuelo hacia su abuela y su madre. Aunque a veces este ambiente de conflictos familiares puede influir de manera negativa en la educación del niño, Ted consiguió ir a la universidad y estudiar chino. En su época universitaria tenemos que hablar de Diane o Stephanie Brooks. Ambos tuvieron una relación de 2 años hasta que ella puso fin a esta relación tras finalizar sus estudios de psicología. Básicamente su razón fue porque Ted carecía de objetivos en la vida. Para Ted esto fue bastante doloroso, ya que nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo el contacto a través de cartas, así como un intento de reconquistarla. Tras salirse de la universidad y tener unos años desconectado de los estudios, este tiempo Ted se convirtió en conductor y guardaespaldas de Arthur Fletcher durante su candidatura a vicegobernador de Washington. Pasado el tiempo, Ted volvió a la universidad y se graduó en Psicología y Derecho, pero esta última no la terminó. Aparte, se convirtió en político por el Partido Republicano. Entonces, entre 1970 y 1974, Ted mantiene 2 relaciones sentimentales. Una con Elizabeth Clover, la cual conoció ese año sabático, y la otra con su gran amor, Stephanie Brooks. De hecho, Ted llega a presentar a Brooks como su prometida al presidente del Partido Republicano del estado de Washington. Y además, este político fue uno de los políticos que ayudó a Ted a meterse en la carrera de Derecho, ya que su puntuación era muy baja y gracias a la recomendación de los políticos como Daniel J. Evans, Ross David y otros profesores de psicología pudo entrar a la carrera de Derecho. Realmente hasta aquí todo parece normal. Una persona que ha vivido abusos en su casa cuando era pequeño, pero logró salir adelante, hacer buenos contactos y sacar buenas notas en su carrera de psicología. Pero sus crímenes han influido bastante en la percepción pública de la seguridad y sobre todo la confianza en el sistema de justicia. El caso de Ted Bundy abarca varias temáticas importantes, tanto en el ámbito de la criminología como la psicología y la sociedad en general. Quiero comentar aquí el aspecto de la sociedad porque Ted Bundy no era el típico criminal que imaginamos. No era un hombre ni marginado ni alguien que llamara la atención por comportamientos extraños, sino precisamente fue su normalidad, que irónicamente hablando fue su arma más letal. Entonces los motivos por el cual su caso fue tan mediático es por su apariencia física y carisma que capturaron la atención del público y generaron un fenómeno mediático en torno de su figura. De hecho, esto me recuerda a asesinos como Wade Wilson, y no hablo de este Wade Wilson, sino que hablo de este. Wade Wilson no se hizo famoso por sus 2 asesinatos a sangre fría. Él principalmente se hizo famoso por su apariencia física. De hecho, esto me recuerda mucho al efecto halo. Es un sesgo cognitivo en el que una característica positiva de la persona, como en este caso es la apariencia física, influye en cómo percibimos otras características de esa persona. Y es que tendemos a asumir que las personas atractivas son más competentes, más inteligentes o confiables, aunque no haya evidencia directa en ello, en este caso de Wade Wilson, 2 asesinatos a sangre fría. Entonces, en 1973 es admitido en Derecho, presenta a Brooks como su prometida y él desaparece sin ella volver a saber nada de él, mientras que las mujeres jóvenes de la zona empezaban a desaparecer. Él aquí entonces ya empieza a faltar a clases y en 1974 deja de asistir por completo. El 4 de enero de 1974 tuvo su primer intento de asesinato. Johnny Lenz, de 18 años, a quien golpeó con una barra de hierro y la violó en la habitación de la universidad. Pero el día siguiente encontraron a Johnny en muy mal estado, pero viva, con un daño cerebral permanente. Principalmente las víctimas eran mujeres jóvenes, a menudo estudiantes universitarias, y se calcula que acabó con la vida de 36 mujeres entre 5 estados de Estados Unidos. Y ahora sí, vamos con su primer asesinato. En la noche del 31 de enero de 1974 atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Henley, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Tras este asesinato, los que vienen a continuación pasan a ser más seguidos. Aquí tenemos que saber que para que una persona sea considerada un asesino en serie, debe cometer como mínimo 3 veces el mismo tipo de crímenes, y sus víctimas tienen que tener un perfil seleccionado o cumplir un patrón específico. En el caso de Bundy eran mujeres jóvenes, menores de 30 años, blancas y principalmente con el cabello largo y oscuro. Al final del vídeo os comentaré por qué.
Su modus operandi era fingir que estaba lesionado de alguna extremidad de su cuerpo o decía que su viejo Volkswagen no arrancaba, y una vez que se ganaba la confianza de las víctimas, Bundy las secuestraba y las llevaba a lugares aislados, donde ahí las agredía sexualmente y las asesinaba. Y si nos fijamos cómo ejecutaba sus crímenes, vemos que Bundy presenta rasgos claros de psicopatía, como una falta de empatía, sobre todo una gran habilidad para manipular y un gran egocentrismo. Los psicópatas no sienten remordimientos como lo haría una persona como tú y como yo. En el caso de Bundy, esto se mezcla con su encanto superficial que utilizaba para atraer a sus víctimas. Pero también vemos tres mecanismos de defensa. El primero es la proyección. A veces proyectaba sus propias emociones o deseos negativos sobre las víctimas o terceras personas, y de este modo sentía que evitaba sentirse culpable por sus propios comportamientos. El segundo es la racionalización. Bundy justificó su comportamiento creando elaboradas racionalizaciones o explicaciones a sus acciones. Y el último es la disociación. Bundy se desconectaba de la realidad durante sus crímenes, lo que pudo haberle permitido evitar el impacto emocional de sus acciones. En ocasiones sabemos que hay motivos específicos que desencadenan estas conductas. Bundy, esto es un tema que todavía sigue siendo debatido. Su infancia estuvo marcada sobre mentiras de su verdadera identidad y tuvo una relación ambigua con la figura de las mujeres femeninas. Sus crímenes no eran impulsivos, cada movimiento estaba planeado al detalle, lo que nos muestra un nivel de frialdad que pocos criminales llegan a alcanzar. Como también podemos ver su adicción al riesgo, volvía a las escenas del crimen y conservaba recuerdos macabros de sus víctimas. Y es que conservar recuerdos, o más bien realizar ciertas conductas desviadas, que son un tipo de conductas que presentan rasgos psicopatológicos como la práctica de la necrofilia. Esta conducta se la adjudicó porque encontraron en su casa algunas de las cabezas de sus víctimas, por lo que catalogaron la conducta de Bundy como perversión y compulsión necrofílica. Y dejando ese tema de la necrofilia, vamos al tema de las firmas. En el caso de los asesinos seriales siempre dejan una firma en la víctima, y es que con firma nos referimos a una serie de acciones innecesarias que deja el criminal a su víctima. Bundy dejaba su firma a modo de golpe en la cabeza hasta matarlas o estrangularlas. Esto en la práctica se compone de dos conceptos distintos pero relacionados entre sí. El primero es la firma conductual y el segundo son los aspectos de la firma. La firma conductual son las acciones personales que se vinculan con el crimen y los aspectos de la firma son el grupo de comportamientos. Por lo que podemos decir que la firma juega un papel muy importante dentro del análisis del perfil criminal de una persona psicópata, ya que forma parte de las características para trazar patrones conductuales del asesino. Por lo que el perfil criminal de Ted ha sido un perfil muy debatido y que ha generado mucha polémica, empezando por la primera, que era su doble vida y su atractiva apariencia física. Esto hace que mucha gente no le juzgara como asesino por el simplemente hecho de no parecerlo. Esta contradicción subraya que la idea de un perfil criminal no siempre puede ser determinado por la apariencia física o el comportamiento superficial. Es que, como se dice popularmente, no es oro todo lo que reluce. En el segundo punto tenemos su manipulación y habilidades sociales. Ted era narcisista pero carismático y podía adaptar su comportamiento para que todas las víctimas confiaran en él y así Ted poder acercarse sin levantar sospechas. Por eso vemos como a lo largo de sus crímenes sus comportamientos van cambiando. Bundy modificó su modus operandi y su patrón de selección de víctimas. Quizás estuviera aprendiendo y evolucionando en su forma de cometer delitos y quién sabe hasta dónde hubiera llegado si la justicia no lo hubiera pillado. Bundy tenía una personalidad muy compleja en la cual se pueden apreciar muchos rasgos psicópatas y un trastorno de personalidad antisocial. Si hablamos de este último, debemos indicar un patrón que se generaliza por la falta de culpa junto a un desprecio hacia los derechos de los demás. Estas características unidas a la impulsividad nos da como resultado una personalidad asociada a la psicopatía. Otro trauma que podemos rascar en la personalidad de Ted es un posible trauma infantil debido a su crianza con sus abuelos, en la cual debemos marcar el abandono y el abuso físico por parte de su abuelo. Y por último, la disfunción sexual. El comportamiento de Bundy estuvo marcado por la desviación y disfunción sexual, incluida la incapacidad para mantener una relación estable y la compulsión de cometer violencia sexual. Una de sus víctimas, el 11 de octubre de 1974, fue Rhonda Stapley, estudiante de farmacia de 21 años. Esta joven tuvo la mala suerte mientras esperaba el bus de encontrarse con Ted y Ted la convenció para que subiera a su coche con la excusa de ir al zoológico. Estacionó su vehículo en un lugar apartado y la violó durante horas, a la vez que la estrangulaba y le aflojaba la presión para que pudiera seguir viva. Por suerte, Rhonda consiguió escapar y llegar a la universidad, pero por miedo a ser rechazada hizo que no denunciara en su momento esta violación. Otros dos asesinatos más fueron el 18 de octubre de 1974, la cual era hija del sheriff y hasta 9 días después no encontraron su cadáver, y la otra fue el 30 de octubre de ese mismo año. Y como hemos mencionado antes, la firma fue encontrada con la misma firma del asesino. Sin embargo, en este último sí que había testigos que acusaban a Bundy de haber estado acosando a Laura, por lo que acudieron a la policía para relatar estos acontecimientos. Cuando la policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos de los asesinatos ocurridos en Washington, por lo que Ted cambiaba de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su modus operandi.
Bundy, pero con el tiempo los crímenes de Ted eran más frecuentes, violentos e incluso empezaron a aparecer errores, lo cual hizo que la policía pudiera dar con él. El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado, pero no se lo encerró completamente hasta el 24 de julio de 1979, donde estuvieron 6 horas y media deliberando hasta declararlo culpable. De hecho, si nos fijamos en su imagen corporal y sus expresiones a la hora del veredicto, no mostró ninguna emoción en su acusación de culpable. Simplemente afirmó ser víctima de una farsa de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. Por lo que si enumeramos 8 puntos de su personalidad, quería reducir a lo que más sobresalta y más llamó la atención, que fue su encanto superficial. Ted era joven, inteligente y guapo. Todos sus conocidos creían que era un triunfador por su simpatía y manera de ser. Obviamente vemos que era un genio, pero ocultando sus impulsos más oscuros. El siguiente punto es su narcisismo. No hay asesino más peligroso que aquel que tiene sentimientos de grandiosidad personal. Cuando un periodista le preguntó si llevaría a cabo su propia defensa, Bundy simplemente le contestó: "Tengo el mejor abogado que conozco", haciéndose referencia a él mismo. El tercer punto es la mentira patológica y la manipulación. El cuarto punto era su manera de enfrentarse a las relaciones sociales. Sus emociones eran tan profundas que esto le impedía establecer vínculos sinceros. Y con el cuarto punto pasamos al quinto, que es su falta de empatía e insensibilidad. A Ted le resultaba emocionante ver el sufrimiento de los padres de sus víctimas, porque de esa manera materializaba su venganza. Y con esto pasamos a su falta de culpabilidad y remordimiento. Muchas veces vemos cómo es él quien dice que quería tener el derecho a hacerlo. El quinto punto son los problemas de conducta precoces. Aquí hay dos opiniones. Unos indican que fue origen de su locura y otros les posiciona la violencia que tuvo en la infancia. En mi opinión fueron las dos cosas, ya que un día de joven, mientras su tía dormía, aprovechó para coger todos los cuchillos que había en el cajón y rodeó a su tía con todos los cuchillos apuntando hacia ella. La verdad es que esto muy normal no es. Quizás era algo que tenía latente, no se pudo averiguar pues por falta de información, o mejor dicho, de investigación. Y ya hablando de cuchillos, pasamos al sexto punto, donde nos encontramos su época de delincuencia juvenil. Vale que todos cuando hemos sido jóvenes, pues un poco gamberros, alguna trastada hemos hecho, pero coger un gato, coger el cuello y quemarlo creo que es algo que no todos nos entra en la cabeza hacer. Por lo que sobre los 15 años esa temeridad ya empezaba a surgir. El punto 7 es su trato a las víctimas. Para él, las mujeres eran objetos y no personas con vidas, sentimientos e incluso familias. De hecho, nunca se refirió a ellas como mujeres. En el punto 8 tenemos el sadismo sexual y la necrofilia. Para Ted, la mejor forma de disfrutar del sexo era esposar a una mujer atractiva, aterrorizarla y convencerla de que iba a morir. Y el último dato, pero no menos importante, es que Bundy eligió a sus víctimas por una razón muy concreta. Todas poseían ciertas características físicas en común. Eran chicas jóvenes, atractivas y llevaban el pelo largo, y a poder ser con una raya en medio. Y es que todas se parecían a su primera novia, y aunque la primera imagen de Ted era formal y encantadora, su verdadera identidad no tardó en salir a la luz. Así que eso ha sido todo, espero que os haya gustado mucho, dejármelo en comentarios, y si no estáis suscrito ya sabéis a qué botón tenéis que darle. ¡Hasta luego!